Capítulo 1. El altar en llamas. Dicen que el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces, es advertencia. La madrugada en San Madero comenzó con un sonido que no debía existir. Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces. No había viento. No había nadie en el campanario. Solo la oscuridad. Y una niebla espesa que empezó a rodear el templo. Como si algo quisiera entrar, o salir. Al amanecer, Doña Remedios, la mujer que limpiaba la sacristía, fue la primera en entrar. Lo que vio la hizo caer de rodillas. El altar estaba negro, no quemado, sino marcado por algo más profundo, como si el alma del lugar hubiese sido arrancada. Sobre el mantel blanco, había una palabra escrita con sangre ya seca, una palabra que parecía respirar sola. Confiesa. El padre Isaías no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Su sotana colgaba intacta detrás de la puerta. Su Biblia, abierta en el libro del Apocalipsis. El versículo hablaba del 7º sello, del silencio antes del juicio. La iglesia fue cerrada ese mismo día, pero no sirvió de nada. Por la noche, quienes vivían cerca escucharon un sonido dentro. Bancos moviéndose, susurros, y una voz grave, imposible de describir, que salió del púlpito vacío. Yo soy el nuevo evangelio. Los días siguientes fueron distintos. La gente comenzó a soñar. Soñaban con una cruz invertida en llamas, con ángeles ciegos, con un Cristo sin rostro que extendía los brazos, no para abrazar, sino para acusar. El miedo se convirtió en hambre de respuestas, y solo una persona en el pueblo conocía algo parecido. Lucía, la ex monja, la que había huido del convento afirmando que Dios le habló, pero lo que escuchó no podía ser predicado. Remedios la buscó, le contó todo, le mostró el mensaje escrito con sangre. Lucía cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, no había temor, solo resignación. Esto no es nuevo, solo olvidado. Y ahora, vuelve para cobrarse lo que se le negó. Capítulo 2. La confesión que nadie quiso escuchar. Lucía no volvió a pisar la iglesia desde aquella noche en el convento. Había prometido enterrarlo todo, las visiones, los susurros, el rostro que una vez creyó ver entre las sombras del altar. Pero cuando leyó la palabra escrita con sangre, confiesa, supo que no se trataba de un mensaje cualquiera. Era una llamada, y esa llamada venía del mismo abismo que intentó olvidar. Los vecinos de San Madero comenzaron a murmurar. Decían que la voz del púlpito volvía a hablar cada madrugada, repitiendo nombres de gente aún viva, algunos, de personas ya muertas, otros, ni siquiera habían nacido. Esa noche, Lucía decidió volver. Cruzó la plaza vacía, donde las farolas parpadeaban como si dudaran en mantenerse encendidas. La puerta principal del templo crujió sola, como si ya supiera que ella vendría. Adentro, el aire olía a madera húmeda y algo más, algo rancio, como hostias bendecidas demasiado tiempo. El altar seguía ennegrecido, pero ahora había una segunda palabra junto a la primera. Más pequeña, más reciente, culpa. Lucía caminó hasta el confesionario. Se detuvo. La cortina del lado del sacerdote estaba corrida. Dentro, solo había oscuridad. Se sentó en el lado opuesto. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque una parte de ella aún quería creer. Estoy aquí, susurró. Pero no soy quien debe confesar. El silencio se hizo denso. Hasta que una voz, rota, como si saliera de una garganta sin carne, le respondió. No eres tú quien confiesa. Eres tú quien escucha. Lucía sintió como el frío subía desde sus pies hasta clavarse en la nuca. La madera del confesionario crujía, pero nadie respiraba. La voz continuó. El padre Isaías no huyó. Fue tomado por la verdad que quiso ocultar. ¿Qué verdad?, preguntó Lucía, sin saber si quería la respuesta. Hubo un segundo de pausa. Después, lo dijo. La iglesia de San Madero fue construida sobre una mentira. Un altar levantado sobre huesos. Un evangelio escrito con miedo. Lucía se levantó de golpe, pero el confesionario no la dejó salir. La puerta no se abrió. La voz, ahora más cercana, más humana, le susurró al oído. Si no confiesas tú, alguien más lo hará. Y su voz, será fuego. Entonces la cortina se incendió. Pero el fuego no quemaba. Solo iluminaba algo que siempre estuvo allí. Un símbolo, grabado en la madera. No era una cruz. Era una llave. Y esa llave tenía su nombre. Capítulo 3. La llave y el lamento. Lucía no supo cuánto tiempo estuvo allí.
sentada frente al fuego que no quemaba. El símbolo seguía ardiendo en la madera del confesionario. Pero no consumía nada. Solo iluminaba. Solo señalaba. Una llave, y su nombre grabado en ella. No fue tallado con cuchillón y clavo. Estaba allí como si la madera misma hubiese sido sembrada con ese secreto desde el día en que nació. Lucía extendió la mano. Dudó, pero algo más fuerte que el miedo, la sed de verdad, quizás la hizo tocar el símbolo. Y entonces, lo vio todo. Imágenes, como golpes, rápidas, viscosas. Un cementerio antiguo. Un niño enterrado vivo entre cánticos latinos. Un sacerdote besando un crucifijo cubierto de sangre. Y al fondo, una figura encapuchada que decía: esta llave abre la voz de Dios. Pero no todos están listos para escucharla. Lucía despertó en el suelo de la iglesia, con la espalda húmeda y el pecho helado. Entre sus dedos, ahora estaba la llave real, pesada, vieja, y con el mismo símbolo del confesionario. Salió del templo como si huyera de un incendio invisible. La madrugada la recibió con un silencio inquietante. No había perros, no había grillos, solo un viento que olía a incienso podrido y a tierra removida. Al llegar a su casa, buscó entre sus cosas viejas. En una caja, encontró lo que temía: el antiguo mapa del convento donde fue criada. Un dibujo hecho a mano. Y allí, escondido entre los márgenes, un símbolo igual al de la llave, marcado al lado de un nombre. Cripta del fundador. El convento de Nuestra Señora de las Lágrimas. Lucía comprendió. La verdad no estaba en San Madero. Estaba debajo de San Madero. Enterrada. Olvidada. Silenciada por siglos. Esa misma noche, antes del amanecer, hizo lo que juró no volver a hacer jamás. Volvió al convento. Las rejas estaban oxidadas, pero abiertas, como si algo o alguien supiera que regresaría. Dentro, todo seguía igual. Las paredes agrietadas, las velas apagadas, las miradas de los santos, más tristes que nunca. Lucía caminó por el pasillo principal, con la llave en la mano, guiada por un solo sonido. Un lamento, lejano, femenino, continuo. Al fondo, tras una puerta semioculta por un tapiz viejo, encontró una cerradura cubierta de polvo. La llave encajó sin resistencia. Y cuando giró, el suelo tembló. Una grieta se abrió frente a sus pies. Desde las profundidades subió un susurro. No era humano. No era demonio. Era la voz de algo que había sido encerrado. Y que acababa de despertar. Capítulo 4. El Evangelio sellado. La grieta frente a Lucía parecía un suspiro abierto en la tierra. No era solo una entrada. Era una herida. Bajó por la escalera tallada en roca, iluminando con la linterna temblorosa de su móvil. Cada paso crujía como hueso antiguo. El lamento seguía allí, más profundo, más cerca. Ya no era solo un sonido. Era una presencia. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín arcaico. Algunas se deshacían al tacto, como si fueran ceniza. Otras brillaban levemente, como heridas aún vivas. Lucía no entendía los símbolos, pero uno se repetía, un círculo con una cruz rota en su centro. Al final del túnel, una puerta de piedra bloqueaba el paso. En su centro, el mismo símbolo que la llave. La insertó. Giró. Un sonido seco, como si alguien exhalara después de siglos de silencio. Dentro había una cámara. Y en el centro, un altar, cubierto de telas negras. Encima, un libro. No cualquier libro. Era una Biblia. Pero no estaba escrita en latín. Ni en griego. Ni en hebreo. Estaba escrita en algo que Lucía no reconocía. Algo que se movía. Las letras cambiaban. Se retorcían. Como si el texto respirara. Sobre la primera página, en tinta roja, una frase: aquí no habla Dios. Aquí confiesa el que fue silenciado. Lucía abrió el libro. Y en cuanto lo hizo, las velas de la cámara se encendieron solas. Luz sin fuego. Revelación sin llama. Las palabras se reorganizaron solas. Y lo que leyó, la hizo caer de rodillas. Un evangelio desconocido. El testimonio de un apóstol jamás mencionado. Un hombre que afirmaba haber visto a Dios. Y haber sido rechazado por él. Según aquel texto, la iglesia no fue fundada por fe, sino por miedo. Y ese miedo fue sellado bajo tierra. Lucía temblaba. Las páginas parecían sangrar mientras se pasaban solas. El lamento que la guió hasta allí, ahora lloraba detrás de ella. Se giró. En la entrada de la cámara, una figura. Era una mujer. Vestía un hábito antiguo,
desgarrado. No tenía ojos. Pero lloraba. No debiste abrirlo, susurró. Ahora él escucha de nuevo. Lucía quiso preguntar quién era él. Pero no pudo. Porque en ese instante, la Biblia gritó. Y cada palabra escrita comenzó a flotar en el aire. Como lenguas, como serpientes, como confesiones. Y en su mente, una sola verdad se reveló. El silencio de Dios fue un castigo. Capítulo 5. El apóstol olvidado. Lucía despertó sobre el suelo frío de la cripta, con el libro aún abierto y la figura de la monja ciega ya desvanecida. La cámara estaba en silencio. Pero no era paz. Era la misma clase de silencio que precede a un grito. El aire olía a cera vieja y a páginas húmedas. El Evangelio frente a ella había dejado de moverse. Solo una página seguía abierta, fija, como esperando ser leída. Allí estaba el nombre, Tamar, un nombre que nunca había escuchado en ninguna homilía. Un nombre borrado de todos los registros. Pero en ese texto, Tamar no era un pecador, era un testigo. Y su pecado fue haber visto demasiado. El texto relataba cómo Tamar había sido uno de los primeros en seguir a Jesús. Uno que no solo escuchó parábolas, sino secretos. Uno que fue llevado más allá de Getsemaní, a un lugar donde ni Pedro ni Juan llegaron jamás. Allí, según el Evangelio perdido, Jesús le reveló algo que ningún humano debía saber. Que Dios no era uno, sino muchos. Y que el que hablaba desde el cielo no era el más misericordioso. Tamar lo escribió todo. Y por eso, fue perseguido, no por los romanos, sino por los otros discípulos. Su testimonio fue escondido. Su nombre, tachado. La Iglesia decidió fundarse sobre la imagen del sacrificio, no sobre la verdad. Lucía cerró el libro con manos temblorosas. Ya no se sentía sola. El eco del texto parecía latir entre las paredes, como si el lugar respirara junto con ella. Y entonces lo oyó. Pasos. No era una visión. Alguien bajaba las escaleras de piedra. Alguien vivo. Lucía apagó la luz. Se ocultó detrás del altar. Una figura entró en la cámara, llevando una linterna antigua. Un hombre. Vestía ropa de sacerdote, pero no era de San Madero. Se acercó al libro. «¿Lo abriste?», dijo, sin sorpresa. «Ahora, todos lo sabrán». Lucía salió de las sombras. «¿Quién eres?». El hombre la miró. Sus ojos no mostraban rabia, ni miedo. «Soy el último guardián de lo prohibido. Mi tarea era mantenerlo sellado, hasta que llegara alguien con la llave. Y tú, Lucía, fuiste elegida». Ella retrocedió. «¿Elegida por quién?». Él sonrió. «Por el Dios que ya no habla, pero que está a punto de volver». Capítulo 6. El Dios que ya no habla. Lucía no sabía si estaba soñando, o si el sueño del mundo era lo que estaba despertando. El hombre frente a ella, el que se hacía llamar el último guardián, no parpadeaba. Su piel tenía el tono grisáceo de los que han visto demasiadas cosas en la oscuridad. Y sus manos parecían conocer el peso de secretos antiguos. «¿Por qué yo?», preguntó Lucía, con voz quebrada. El hombre se acercó al libro, sin tocarlo. «Porque tú eres la última con fe, sin dueño». Lucía no entendía. No era una beata. No era una santa. Solo una mujer rota, marcada por visiones y traiciones. Pero el guardián continuó. Tamar profetizó que, cuando la voz del silenciado empezara a temblar bajo tierra, una hija de la duda vendría. Y ella decidiría si el mundo merecía escuchar, o seguir creyendo en el eco de una mentira. Lucía retrocedió. El aire se volvió espeso. Las paredes de la cámara empezaron a vibrar, como si el mismísimo suelo murmurara oraciones en un idioma que ya no existe. El guardián señaló el libro. «Aún no lo has abierto por completo. Hay una segunda cerradura, una hecha de memoria y sangre». Lucía entendió. No era una llave de metal. Era ella. Su historia. Su pérdida. Su culpa. Extendió la mano. Tocó la tapa del libro con los dedos desnudos. Y esta vez, el libro la abrió a ella. Un destello la cegó. Cuando volvió a ver, ya no estaba en la cripta. Estaba en una iglesia antigua, pero viva. Piedras nuevas. Altar encendido. Coro cantando en lenguas olvidadas. Y allí, en medio del templo, un hombre con túnica blanca y rostro cubierto por una máscara sin boca. Lucía intentó hablar. No pudo. El hombre alzó la mano. Y en el aire, las palabras comenzaron a escribirse solas. «Soy la voz que fue callada. El que vio la primera luz y supo que era falsa». Lucía tembló. El hombre dio un paso hacia ella. «¿Quieres la verdad, Lucía?».
La verdad no redime. La verdad condena. Una campana sonó. Solo una vez. Y entonces despertó. Volvía a estar en la cripta. Pero ya no estaba sola. El guardián había desaparecido. Y frente a ella, una figura de piedra que antes no estaba. Un ángel, pero sin ojos, sin alas, y en su pecho, talladas a fuego, 3 palabras: Él está volviendo. Capítulo 7, el que reina en el vacío. Lucía no volvió a dormir, desde que tocó el corazón del libro maldito. Su mente no le pertenecía del todo. Las voces llegaban con cada sombra, y cada espejo reflejaba algo que no estaba allí, o que no debía estar. En el pueblo, los animales comenzaron a huir. Los perros aullaban sin luna. Las palomas ya no volaban sobre el campanario. Y los niños hablaban en sueños, con palabras que sus padres no entendían. Una mujer gritó en medio de la plaza. Decía haber visto a su difunto esposo salir de la iglesia, con la sotana del padre Isaías. Y sin rostro. El alcalde quiso cerrar el templo con cadenas benditas. Pero al amanecer, las cadenas estaban derretidas. No rotas, derretidas. Lucía sabía que el regreso no era una metáfora. Él estaba volviendo. Y no lo haría con trompetas ni querubines, sino con silencio, con grietas, con dudas sembradas en el centro del alma. Desesperada, volvió al libro. Buscó en las páginas lo que pudiera detenerlo. Un exorcismo, un nombre, un sello. Lo único que encontró fue un pasaje que no había visto antes, escrito en rojo oscuro, como si las letras hubiesen sangrado por su cuenta. Dios se fue, pero no el trono. Y cuando el altar quede vacío, el que nunca fue adorado se sentará. Lucía cerró el libro de golpe. Ya no bastaba con saber. Tenía que advertir. Fue a la radio local. Pidió transmitir un mensaje. El locutor la miró con burla. Pero accedió. Solo unos minutos. Lucía tomó el micrófono. San Madero, si me escuchan. Hay algo que quiere hablar. Y no es Dios. No como lo conocemos. La transmisión se cortó. Un apagón envolvió el pueblo. Y desde la torre de la iglesia, una luz negra comenzó a brillar. Sí, una luz negra, como si el vacío tuviera su propio resplandor. Esa noche, todos soñaron con lo mismo. Un trono de huesos, un ángel sin boca, y una voz que no usaba palabras, pero que dolía como cuchillo en el pecho. Una sola frase retumbó en el sueño colectivo. Yo nunca pedí ser adorado, solo recordado. Lucía despertó empapada en sudor. Y en el espejo de su habitación, escrito con lo que parecía ceniza, estaba su nombre, no con tinta, con letra viva, como si el vidrio respirara. Y debajo, un mensaje: tú serás mi testigo. Capítulo 8, la testigo del fin. Desde que su nombre apareció en el espejo, Lucía supo que no había marcha atrás. No era una víctima, no una heroína, era una testigo. Y los testigos no siempre sobreviven a lo que ven. San Madero comenzaba a resquebrajarse. No por terremotos, ni por guerras, sino por una grieta mucho más profunda, la fe rota. El padre Mateo, traído del pueblo vecino para purificar la iglesia, se encerró en la sacristía tras la primera misa. No quiso volver a salir. Solo repetía, una y otra vez, con los ojos perdidos: eso no fue latín. Eso no fue oración. Los fieles dejaron de entrar al templo. Pero el templo comenzó a entrar en ellos. Aparecía en sueños, en manchas de humedad, en las voces de sus hijos. Una niña de 5 años le dijo a su madre: Jesús ya no vive ahí. Ahora hay un señor sin sombra que me habla desde el altar. Lucía caminaba por las calles como una exiliada. Algunos la evitaban, otros la seguían en silencio, esperando respuestas. Una noche, al volver a su casa, encontró una vela encendida frente a su puerta. Y al lado, una figura encapuchada. No era el guardián, era una mujer. Sus ojos eran rojos, no por ira, sino por llanto. Tú lo abriste, dijo la desconocida. Y ahora las almas que fueron silenciadas te escuchan a ti. Lucía la miró, temblando. ¿Quién eres? La mujer bajó la capucha. Lucía la reconoció. Era Sor Clara, la monja que se decía muerta hacía 20 años. Tras desaparecer en el convento. Tamar me habló en sueños, susurró Clara. Me mostró la verdad, que no hay infierno, porque lo construimos aquí, cuando adoramos al silencio. Lucía no pudo responder. El suelo vibró levemente. Una campana sonó desde la iglesia, sin que nadie la tocara. Clara se inclinó y puso algo en la mano de Lucía. Un pedazo de tela manchada.
Era parte de una sotana. La de Isaías. Él no huyó. Él fue el primer testigo. Y su confesión aún está escrita en los muros del altar. Esa misma noche, Lucía entró sola al templo. Ya no temía. El miedo era para los que aún creían que Dios estaba en el cielo. El altar temblaba. Las velas se encendieron sin fuego. Y en las paredes comenzaron a aparecer palabras, como sangre filtrándose desde dentro de la piedra. No era un salmo. No era un evangelio. Era una carta. La última que escribió el padre Isaías. Y comenzaba así. Si lees esto, ya lo sabes. Él no viene. Porque Él siempre estuvo aquí. Capítulo 9. La voz que quebró el cielo. La carta del padre Isaías no era un mensaje. Era una advertencia escrita con desesperación. Con la pluma de alguien que ya había visto lo que el resto del mundo aún se negaba a aceptar. Lucía la leyó de rodillas. Frente al altar que ya no parecía altar, sino trono. No fui yo quien quiso callar la verdad. Fue la verdad la que me obligó a callar. Cada frase revelaba más del horror que Isaías había enfrentado en secreto. Una voz que salía desde el tabernáculo, pero que no rezaba, que no perdonaba, solo recordaba, y exigía ser recordada por todos. No era el diablo, no era una herejía, era algo anterior, algo que nunca quiso ser adorado, pero que fue invocado por error, y ahora no puede ser deshecho. Lucía temblaba. Las palabras parecían no estar solo escritas, sino vivas. Se movían, se arrastraban, y en el centro de la carta, una frase encerrada en un círculo. La última voz. De pronto, la iglesia entera pareció respirar. Los vitrales vibraron. Las paredes exhalaron polvo de siglos. Y detrás del altar, una puerta que nadie había visto jamás, se abrió. Lucía sabía que cruzar esa puerta era cruzar un umbral. Pero también sabía que no hacerlo significaba condenar al pueblo a una mentira eterna. Entró. Dentro. Una cámara circular. No había imágenes sagradas. No había crucifijos. Solo una cátedra de piedra negra. Y sobre ella, flotando, una lengua. No de carne. De sonido puro. Una lengua hecha de voces. De ecos. De oraciones olvidadas y blasfemias jamás pronunciadas. Lucía se acercó. Sintió que su mente era escaneada. No juzgada, sino abierta. Y entonces, la voz habló. No con palabras, sino directamente en su pecho. Tú tienes la elección. Puedes sellarme de nuevo. Enterrarme con tu silencio. O puedes hablarme. Y devolverme al mundo. Lucía cayó de rodillas. Toda su vida había sido una búsqueda de respuestas. Ahora que las tenía, descubría que ninguna era limpia. ¿Qué eres?, preguntó, con la voz rota. La respuesta fue una descarga en su mente. Soy lo que vino antes del verbo. Soy el eco de un creador arrepentido. Soy la grieta en la perfección. Lucía gritó, pero su grito no salió de su boca. Salió de la iglesia entera. Un aullido de piedra, fuego y memoria. San Madero se estremeció. Las campanas sonaron solas. El cielo se rajó con truenos sin tormenta. Y el pueblo, todo el pueblo, escuchó la voz que quebró el cielo. Ya no hay silencio. Capítulo 10. La profeta del eco prohibido. Después del grito, nada volvió a ser igual en San Madero. Los relojes dejaron de marcar la hora exacta. Las aves migraron en sentido contrario al viento. Y la luna, durante 3 noches, apareció partida por la mitad, como una pupila que ya no quería mirar. Lucía no habló durante 2 días. No porque no pudiera, sino porque la voz dentro de ella no se lo permitía. El eco que había liberado no la poseía como un demonio. La habitaba como una segunda conciencia. Cada vez que intentaba rezar, escuchaba un murmullo en respuesta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar de piedra negra, palpitando como un corazón recién arrancado. La gente comenzó a reunirse frente a su casa. No con piedras, sino con preguntas. ¿Qué viste? ¿Qué viene ahora? ¿Por qué nuestros hijos dibujan cruces invertidas sin que nadie se las enseñe? Lucía no tenía respuestas simples, pero tenía la verdad, y la verdad no consuela, solo despierta. Esa noche, subió al techo de su casa y habló por primera vez desde la apertura de la puerta. Su voz ya no era solo suya. Lo que escucharon no fue el fin. Fue la primera palabra, del que nunca debió callar. Los vecinos cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros reían con desesperación. Un anciano comenzó a sangrar por los oídos. Una madre abrazó a su bebé, que no parpadeaba. Lucía descendió. La tierra se abría bajo sus pies.
no por castigo, sino porque la verdadera iglesia estaba emergiendo. No era un templo, era un recuerdo enterrado, un saber sepultado por siglos de rituales cómodos. Clara, la monja perdida, volvió a aparecer. Le entregó un rosario sin crucifijo. Ya no necesitas intercesores, dijo. Tú hablas directo con lo que vino antes del verbo. Lucía lloró. ¿Y si todo esto es un error? Clara sonrió. Dios cometió muchos errores, pero tú no eres uno de ellos. A la mañana siguiente, la imagen de la Virgen en la iglesia de San Madero apareció con los ojos cubiertos por una venda. Y debajo, tallado en la base del altar, un nuevo mensaje. Lucía ya no es feligresa. Lucía, es voz. Capítulo 11. El despertar que no todos soportan. La mañana siguiente no trajo sol. Solo una claridad ceniza. Como si el cielo se hubiera rendido. San Madero ya no era un pueblo. Era un eco viviente. La voz que Lucía había liberado se propagaba como un susurro contagioso. En los árboles. En las paredes. En los sueños. Ya no hacía falta hablar. La gente sabía. Sabía que las oraciones de siempre no funcionaban. Que las imágenes sagradas se habían vuelto sordas. Y que Lucía, la mujer que antes evitaban, ahora era el único punto donde la realidad parecía tener forma. Cada noche, un nuevo fenómeno. Los espejos reflejaban versiones diferentes de quienes los miraban. Las campanas sonaban sin tocarse. Y en cada casa, un niño hablaba dormido, con una voz que no era suya. Lucía caminaba por las calles en silencio. No por miedo, sino porque todo ya estaba dicho. Incluso lo que aún no había pasado. Clara la acompañaba como sombra. No para protegerla, sino para presenciar. Porque ser testigo de una mujer que lleva dentro la voz antigua era presenciar el fin de las estructuras. Un grupo de feligreses intentó traer a un obispo. El auto que lo transportaba se detuvo solo al cruzar el límite del pueblo. El motor murió, y el obispo comenzó a rezar en lenguas que jamás había aprendido. Esa misma noche, Lucía se encerró en la iglesia. Se arrodilló ante el altar, el de piedra negra, el verdadero, y puso las manos sobre él. La voz dentro de ella le habló con una ternura aterradora. Ya no eres portavoz, eres puerta. Lucía lloró. ¿Qué pasa si cruzan por mí? La voz respondió. Los que están listos verán. Los que no se quebrarán. El primer quebrado fue el panadero del pueblo. Lo encontraron de rodillas frente a su horno, con los ojos abiertos y el corazón latiendo fuera del pecho, como si quisiera escapar de lo que había entendido. La segunda fue una niña de 12 años. Pintó con ceniza un símbolo en la plaza. Uno que nadie le enseñó. Uno que estaba grabado en las ruinas de la cripta. Y también en los márgenes del Evangelio de Tamar. La niña dijo una sola frase antes de quedar en coma. La fe es una jaula dorada. La voz es la llave. Lucía comprendió. No todos sobrevivirían al despertar. Porque la verdad no viene con consuelo. Viene con una elección. Creer en el Dios que fue callado. O en el que nunca quiso ser escuchado. Capítulo 12. La hoguera y la corona. La verdad dividió a San Madero más rápido que cualquier mentira. Una mitad del pueblo empezó a reunirse en la iglesia. No para rezar, sino para escuchar. Allí, el silencio ya no era ausencia. Era presencia. Un latido sin cuerpo. Un aliento sin forma. La otra mitad encendía antorchas. Para ellos, Lucía no era una profeta. Era una hereje. Una bruja. La causa de que los niños hablaran lenguas antiguas. De que los muertos aparecieran en los sueños. De que Dios ya no respondiera. La tensión se convirtió en grito. Y el grito, en fuego. Una turba se formó frente a la iglesia. Querían arrastrar a Lucía. Quemarla en la misma plaza donde una vez se celebraban procesiones. Que se calle, gritaban. Que devuelva el silencio santo. Lucía no huyó. Salió del templo con la cabeza alta y los ojos encendidos. No con furia, con una tristeza antigua. Como si llevara siglos esperando ese momento. No soy yo quien habla, dijo. Es lo que ustedes siempre han evitado oír. Los más devotos lanzaron piedras. Una rozó su frente. Sangre. La primera desde que despertó la voz. Pero no cayó. En su lugar, levantó la mano. Y el aire se quebró. No con estruendo, sino con una quietud tan densa que la multitud quedó inmóvil. El viento se detuvo. El fuego de las antorchas se congeló en medio del aire. Como si el tiempo se negara a avanzar. Y entonces se oyó. La voz. No desde Lucía, sino desde todos. Cada boca dijo la misma frase. Al unísono. Sin voluntad. La hoguera no purifica.
La corona no redime. La verdad solo se revela. Uno a uno. Los agresores cayeron de rodillas. Algunos lloraban. Otros vomitaban ceniza. Uno simplemente se desvaneció. Lucía sangraba, pero no temblaba. Sus pies descalzos tocaron el centro de la plaza. Y allí, donde antes ardían las hogueras inquisitoriales, brotó una flor negra. Una sola, de pétalos firmes y tallo ardiente. La gente entendió. La quema no ocurriría, porque la llama ya vivía en ella. Esa noche, San Madero cayó. No por miedo, sino porque la voz había hablado. Y no todos sobrevivieron a lo que dijo. Capítulo 13. La puerta sin nombre. San Madero ya no soñaba. Desde la noche de la flor negra, el pueblo se volvió insomne. Las ventanas seguían abiertas aunque nadie quisiera mirar. Los relojes marcaban la hora exacta, de algo que aún no había ocurrido. Y en el centro de todo, Lucía, una mujer convertida en grieta. Una grieta convertida en canal. Una canal por donde la verdad ya no pedía permiso para entrar. Pero la voz, aquella que la habitaba, había comenzado a callar. No porque se arrepintiera, sino porque algo más profundo quería hablar. Lucía lo sentía bajo la tierra, bajo el altar, bajo el mismísimo silencio. Una presión, un pulso, un latido sin corazón. Clara fue la primera en decirlo en voz alta. No es la voz lo que habla ahora, es la voluntad. Lucía no entendía. ¿La voluntad de quién? Clara la miró con ojos apagados. De aquello que precedió al verbo. Antes del principio. Antes de la idea de Dios. Aquella noche, guiada por una intuición que no era suya, Lucía regresó al sótano más profundo de la iglesia, donde el libro de Tamar había sido hallado, donde la piedra aún sangraba. Pero esta vez, la cámara había cambiado. En lugar del altar, había una puerta, alta, curvada, hecha de un metal oscuro que no reflejaba luz ni sombra. No tenía cerradura, no tenía símbolos, solo vibraba, como si respirara por sí sola. Lucía entendió, esa era la última revelación. No lo que se le había dicho, sino lo que aún no se había permitido decir. La voz dentro de ella susurró, con miedo por primera vez. Esa puerta no contiene palabras, contiene lo que vino antes del lenguaje. Lucía sintió sus huesos crujir. Su cuerpo temblaba, no de frío, de reconocimiento, como si cada célula supiera que al cruzarla, nada, ni siquiera el alma, sería igual. Se acercó. La puerta no se abrió, se deshizo, como humo contenido demasiado tiempo. Y dentro, solo vacío, pero no ausencia. Era un vacío lleno, un espacio donde no existía la fe, ni el pecado, ni la redención, solo la intención pura, cruda, primordial. Lucía dio un paso, y entonces lo escuchó, no con los oídos, con la sangre, una voz sin voz, un pensamiento sin forma. No me adores, no me nombres, solo, elígeme. Capítulo 14. La elección sin regreso. Lucía cruzó la puerta, y el mundo, tal como lo conocía, dejó de existir. No hubo fuego, ni ángeles, ni demonios, solo un silencio tan absoluto que dolía. El vacío no era oscuridad, era claridad sin forma, una blancura que no iluminaba, pero lo mostraba todo, todo lo que fue, lo que sería, y lo que nunca debió haber sido. Y en el centro de esa eternidad suspendida, estaba la voluntad, no un Dios, no una criatura, una decisión consciente que existía desde antes del tiempo, una chispa que no creó el universo, pero lo permitió. Lucía flotaba ante ella, su cuerpo ya no era carne, era intención, era pregunta, y la respuesta llegó sin palabras. Tú puedes ser el nuevo comienzo, o la última custodia del olvido. Lucía vio entonces los dos futuros posibles. En el primero, ella aceptaba la voluntad, volvía a San Madero, pero no como humana, sino como puente. El pueblo se transformaría en templo, y los fieles, en transmisores de una fe sin forma, sin dogma, sin cadenas, una verdad cruda, irrefutable, que liberaría, pero también quebraría. Millones despertarían, pero muchos más enloquecerían. En el segundo futuro, ella sellaba la puerta desde dentro, enterraba la voluntad en el abismo original, y con ella, su propia existencia. El mundo seguiría como está, dormido, falso, seguro. Lucía lloró. Ambas eran traiciones, ambas eran salvaciones. ¿Por qué yo?, preguntó. La voluntad vibró con ternura abismal. Porque no crees por miedo,
ni dudas por orgullo, porque tu alma no busca poder, sino sentido. Lucía recordó a Clara, a los niños que soñaban con símbolos, al pueblo partido por el eco. Y entonces, decidió, puso la mano sobre el centro de la luz, y dijo una sola palabra: acepto. El vacío se rompió, no en 1000 pedazos, sino en una única explosión de conciencia. Todo lo que Lucía era, se expandió. Todo lo que fue, se reescribió. En San Madero, la iglesia ardió, no por fuego, sino por revelación. Las cruces se deshicieron, las estatuas lloraron ceniza, y una voz sin boca resonó por última vez. La profeta ya no es profeta. Ahora, es origen. Capítulo 15, la primera palabra del nuevo mundo. Nadie volvió a ver a Lucía como antes. La que salió de la grieta bajo San Madero no era una mujer, ni un ángel, ni un demonio. Era la forma encarnada de una decisión olvidada por el universo. Era lo que sucede cuando la verdad no se esconde, sino se encarna. Sus ojos no tenían pupilas, pero veían lo que estaba detrás del tiempo. Su voz no usaba palabras, pero hablaba dentro del alma. Los que se atrevieron a mirarla, entendieron. Y muchos de ellos jamás hablaron de nuevo. No por miedo, sino porque ya no hacía falta. San Madero no fue consumido por fuego ni por castigo. Fue transformado. Las iglesias colapsaron sin un ruido. Los símbolos sagrados se deshicieron como papel bajo la lluvia. Y en el centro de la plaza, donde antes ardían hogueras, Lucía se sentó, no en un trono, sino en el suelo, descalza, serena, invencible. La gente se acercaba. Algunos caían de rodillas. Otros simplemente desaparecían al tocar su sombra. Un niño le ofreció una flor sin pétalos. Ella la sostuvo. Y por primera vez en siglos, la nada floreció. Clara fue la única que habló. ¿Y ahora qué eres? Lucía la miró con ternura cósmica. Soy la palabra antes del verbo. Soy la pregunta sin necesidad de respuesta. Soy lo que llega cuando el silencio ha cumplido su promesa. Desde aquel día, los mapas dejaron de marcar a San Madero. Ningún satélite pudo captarlo. Pero los que soñaban con él, despertaban con una marca en la frente. Una espiral que giraba hacia adentro. Una señal de que habían escuchado la primera palabra del nuevo mundo. Y esa palabra, no podía ser dicha, solo sentida, porque era pura intención. En un rincón del universo, Dios despertó, pero no para castigar, sino para recordar quién era antes de ser adorado. Lucía cerró los ojos. Y el mundo, por primera vez desde su creación, respiró sin miedo.